Cada día la humanidad despierta con la esperanza de que todos sus vacíos sean llenos. Pero el ser humano no tiene la capacidad de llenar un corazón vacío. Sin saber, buscamos en personas y lugares equivocados, encontrando decepción y engaño, ignorando al único ser que tiene la capacidad de llenarlo todo, Jesús. Jesús lo llena todo. Ver tu belleza inigualable es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. Verte reinar con tu amada novia es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Tienes tu casa y familia, te esperamos otra El cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Tienes tu casa y familia, te esperamos. Hermoso Dios, glorioso Dios y maravilloso, Cristo te amo. Hermoso Dios, glorioso Dios y maravilloso, Cristo te amo. Te amo, te amo. Ver tu belleza inigualable es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. Verte reinar con tu amada novia es todo lo que quiero, es todo lo que quiero. El cielo es tu trono y la Dios me los bendiga, bienvenidos a este programa donde yo sé que el Espíritu de Dios hoy va a hablar a tu vida así como está hablando a la nuestra. Y el tema de hoy es muy importante y muy especial, esperamos que ustedes lo tengan allí en su corazón, y es ¿quiénes entrarán al trono de la gracia? Y es una pregunta, y hoy el Señor nos está preguntando a nosotros y nos está diciendo, ¿será que nosotros vamos a entrar a ese trono de la gracia y estamos entrando allí delante del Señor? Y vamos a leer la palabra del Señor allí en Levíticos 16:23 y lo vamos a leer hasta el 34. Y vamos a mirar qué hoy nos va a decir nuestro amado Señor en el nombre de Jesús en su palabra. Amén. Y dice la palabra del Señor. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar la grosura de sacrificio por el pecado, y el que hubiere llevado el macho cabrío
Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo y después entrará en el campamento. Y sacará fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemará en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare, lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, en los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo, y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Aquí vemos en la palabra del Señor que el Señor desde el principio, cuando estaba Moisés y sacó el pueblo de allí, de Egipto, al pueblo de Israel, el Señor le mostró a Moisés y le enseñó y le dijo cómo deberían de ellos hacer para que sus pecados fueran quitados y para que ellos fueran preparados y para que fueran aceptos delante de Dios. Y cómo tenían que hacer: entrar al lugar santo, al lugar santísimo, y allí limpiarse. ¿Y quién lo podía hacer? Solamente el sacerdote y los que el Señor había mandado, y tenían que tener unas reglas de cómo limpiarse, de cómo lavarse, de cómo hacer el sacrificio de los animales, qué hacer con su sangre, qué hacer con todo lo que el Señor les había mandado, y vemos aquí cómo ellos lo hacían. Pero hoy el Señor quiere hablarnos y nos quiere decir de quiénes de verdad podían entrar y hablar directamente con nuestro Señor. Y desde el principio podemos ver que solamente podía hacerlo Aarón, pero después vemos que Aarón falló, y aquí lo vamos a ver en el transcurso de esta enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Pero vamos a ver que Moisés tuvo el corazón tal y como el Señor quería que él lo tuviera, y es un hombre que podía entrar y ver la gloria de Dios y ver al Señor directamente sin necesidad de tantos protocolos, porque sabes que nuestro Señor lo que más le importa y más le interesa es nuestra obediencia, y que nosotros cumplamos a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Amén, gloria a Dios. Sí, porque el único que podía entrar al tabernáculo a ir a hablar cara a cara, ¿quién era? Moisés. Y eso lo vamos a ver aquí en Éxodo 33, y lo vamos a leer desde el 8 y lo leemos hasta el 11, y dice la palabra del Señor. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda, y miraba en pos de Moisés, hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo.
Aquí que vemos que dice que cada vez que Moisés iba, ¿cierto? Subía, dice que cuando descendía, cuando salía Moisés, dice al tabernáculo, cuando iba al tabernáculo, ¿cierto? Dice que el pueblo tenía que estarse en la puerta de su casa, ¿sí? En la puerta de su casa. Solamente se paraban en la puerta de la casa y miraban hacia donde estaba Moisés y desde allá adoraban al Señor. No podían entrar como Moisés entraba al tabernáculo. Moisés entraba cuando el Señor le decía, venga, el Señor lo llamaba y le decía, venga usted y venga y hablemos. Y dice acá, y sucedía que cuando Moisés salía al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba. ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Levantarse y mirar solamente desde lejos. No podían, ¿por qué? Digamos, ¿por qué? Es que lo que pasa es que aquí vemos que la realidad es que la gente no tenía un corazón dispuesto para el Señor. Y no vivía una vida que le agradara a Jesús, porque si vemos, mami, Aarón podía entrar cada año. Sí. Pero es que también, ¿por qué podía entrar cada año? Porque es que el Señor conocía el corazón de Aarón y conocía el corazón de Moisés. Claro. Y es que lo podemos ver aquí, pastora, en Jeremías, y dice la palabra del Señor 17, 9 y 10, y dice la palabra del Señor. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Imagínense que el Señor escudriña nuestro interior, lo más profundo de nosotros, y por eso es que nuestro Señor Jesucristo podía hablar con Moisés siempre que él quisiera, pero con Aarón cada año. Sí, pero ¿por qué? Vamos a mirar la palabra del Señor. ¿Por qué Aarón no era acepto de mirar al Señor cara a cara? Claro. Vamos a mirar aquí en Éxodo 23, y lo vemos desde el 1, y vamos a mirar por qué, desde el 1 hasta el 5, y vamos a mirar porque dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, aparta los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron a Israel, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, imagínense, de Egipto, y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Qué tremendo. Como este Aarón, que el Señor lo llamó para que estuviera con Moisés y viendo todo lo que el Señor hizo. Y también viendo las señales que hizo el Señor allí en Egipto, y abrió el mar rojo, y viendo, y después mire lo que hizo, se dejó llevar ¿por quién? Por el pueblo, porque como Moisés iba y él se demoraba allá, porque él estaba recibiendo órdenes del Señor. Se demoraba, entonces el pueblo dijo, ese Moisés, quién sabe si se murió, quién sabe qué pasó, ese Moisés, ahora usted, Aarón, siendo el sacerdote, imagínese, el sacerdote, le dijo, ahora usted, Aarón, hágame un favor y me hace un Dios que nosotros podamos ver. Y es que vemos que ni siquiera Aarón refutó.
No, es que O no sea, dijo es que nada. no dijo, venga, pero ¿cómo así? ¿Cómo así que ustedes vamos a hacer esto? Es que ustedes no vieron que el Señor nos sacó a nosotros, abrió el mar, que nos ha pasado, nos da la comida, nos da el agua. Ustedes que, no, Él no refutó. Y por eso la palabra de Dios dice aquí en Proverbios, pastora, y dice Proverbios 28:4, es el versículo 4, dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Claro, debió de Aarón haber contendido con él. Claro, ¿qué les pasa a ustedes? Si ustedes quieren hacerlo, háganlo ustedes. Pero a mí, o sea, él era el encargado. Pero Es vemos, que él era el vemos encargado. que él vio todas las señales y vio todo lo que el Señor hizo, ¿cierto? Él lo vio, ¿cierto? Pero ¿qué había en el corazón de Aarón? Idolatría, paganismo, también estaba con el pueblo, porque allá hizo lo que hizo. Claro. Y ponerle otro Dios para que lo adoraran, y así está el pueblo. El pueblo de Dios. Y no solamente, mami, él le puso otro Dios, sino que se lo hizo. ¿Se lo hizo? Se lo hizo. Se lo hizo. Y fue tan de verdad, perdóneme, pero tan concha que dijo, y mañana, hoy alabemos a porque mañana haremos fiesta para Jehová. Imagínate. ¿Cómo se le ocurre? O sea, Sirviéndole a dos que. a dos señores. Y hoy en día, ¿qué está haciendo el pueblo? Está comiendo de la mesa del Señor y también la mesa de los demonios. De los demonios, claro. Imagínese usted. Claro. Por eso es que no hay la presencia de Dios No está en nosotros. Y por eso nos preguntamos y decimos, sí, pero venga, ¿por qué una persona y por qué Moisés podía entrar cada vez que él quisiera y por qué Aarón podía entrar una vez al año y tenía que hacer tremendo protocolo, bañarse, limpiarse, echarse, bueno, ciertos días antes de entrar al lugar tenía que apartarse, no tocar, bueno, mejor dicho, tantas cosas que si lo vemos en Éxodo podemos darnos cuenta, y en Levíticos lo que el Señor necesitaba y pedía a los sacerdotes. En cambio Moisés, ¿por qué no? Porque el Señor, como dice allí en Jeremías 17:9, Él escudriña el corazón. Claro. Y Él sabe lo que había en el corazón de Aarón. Él sabía que por más que estuviera al lado de Moisés y que fuera el sacerdote llamado, no entraba al lugar de Dios santo, limpio, y no era lo que aparentaba. Sí, claro. Tremendo, ¿no? Es que no lo era, tremendo. pastor. Y vemos que así fue Judas. Estando con nuestro Señor Jesucristo, y mientras que el Señor predicaba, mientras que el Señor alababa, mientras que el Señor llevaba su palabra y les enseñaba a los discípulos y a la gente que estaba ahí, ¿el qué estaba haciendo? Imagínense su mente divagando y no estaba con el Señor. Realmente no le creía a Dios. No le creía. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno no le cree a Dios? Pues no hace lo que Dios nos está hablando. Y no podemos, y entonces al no hacerlo, no podemos estar entrando confiadamente ante el trono de la gracia. Exactamente. Entonces vamos a pasar esto ahora, porque en este tiempo no tenemos que matar ni a machos cabríos, ni hacer ciertos rituales, ni hacer nada de eso, ni entrar a un lugar santísimo, ni tener a nadie. Pero hay gente que va y le pide a Dios, pero ¿será que está hablando con Dios? ¿Será que de verdad está rogándole a Dios y está, porque su corazón, el único Dios es nuestro Señor Jesucristo? Sí. ¿Será que realmente está entrando allá, como dice el Señor, venga y estemos a cuentas y ahí en lo secreto, y yo te hablaré en lo secreto y te enseñaré en lo más reservado allí? ¿Será que eso es lo que están haciendo las personas? ¿O será que solamente vienen a una congregación y oran y alaban a Dios y levantan las manos y cantan, pero de cara a cara, como dice la palabra de Dios, donde leía a mi mamá, que Moisés de verdad se veía cara a cara y hablaba como un amigo? Eso lo estamos haciendo, ¿no? Porque ahorita la gente no está buscando el rostro de Dios, está buscando las añadiduras, el favor de Dios, el brazo de Dios, la mano de Dios, ayúdame, Señor. Pero realmente están como Aarón. Si les pintan allá, como dice ese dicho mundano, y yo sé que los colombianos lo entendemos, de pronto en otros países nos ven y no lo van a entender, pero los colombianos lo entendemos, a cualquier canción que les ponen, a son que les tocan, bailan.
Al son que les tocan bailar. ¿Qué quiere decir? Que si les ponen salsa, bailan salsa. Si les ponen merengue, merengue. Y entonces en eso están en los caminos de Dios y estamos engañados. Claro, por eso el Señor Jesús dijo, yo cuando venga hallaré fe en la tierra. Imagínese. O sea que, quién sabe, porque todos estarán que metidos en el mundo, haciendo lo que no. Si les dicen vayamos acá, van para allá. Si les dicen hagamos esto, y no miran. En cambio Moisés, porque hablaba cara a cara con el Señor, porque Moisés solo escuchaba una voz. Exactamente. Y era la voz del Señor. En cambio vemos que Aarón escuchó la voz ¿de qué? Del pueblo. Del pueblo. ¿Dirigido por quién? Por el mismo diablo, porque Exacto. tenían su idolatría, tenían su paganismo, y dice que se corrompieron, y por eso el Señor le dijo, vaya usted, Moisés, vaya, porque su pueblo que tú sacaste, no el pueblo, no dijo mi pueblo, Claro. sino el pueblo que tú sacaste se corrompió. Se corrompió. Y es que vemos, pastora, porque si volvemos aquí a Proverbios 28:4, dice, los que dejan la ley alaban a los impíos, mas los que la guardan contenderán con ellos. Eso está pasando en las congregaciones. Sí, claro. Los pastores están dejando, y los líderes, que la iglesia los lleve. En vez de ellos guiar a la iglesia, y no contienden porque es que nos vamos a quedar solos, porque Eso. es que la gente se va a ir, porque es que yo no le puedo hablar del pecado. No, ¿cómo voy a decir pecado? Digamos otra cosa, digamos que es que el diablo nos tienta, digamos que es que estamos sometidos a cosas que no queremos. No, es pecado, hermano. No, y otra cosa. Y no maquillemos las cosas. Y otra cosa, dice, los mismos pastores dicen, es que una cervecita hasta 5 se puede tomar. Imagínense. O sea, ponen, está como Aarón, le hacen el becerro Y adórenlo. Y adórenlo. Y mañana adoraremos a Jehová. Como si no hubiera pasado nada. Tremendo. Y dice aquí la palabra en Proverbios 28 también, pastora, pero aquí el versículo 9 dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Imagínense. Su oración es abominable. ¿Qué quiere decir? Que si mi corazón se aparta de la palabra, no cumplo la ley del Señor, tal y como está escrita, ¿para qué oro si esa oración es una abominación delante del Señor? Estamos como Aarón. ¿No lo escuchaba el Señor? Y no solo eso, sabe que, mire, vemos que el pueblo se tenía que parar en la puerta. ¿Por qué no iba con él allá a escuchar también lo que el Señor le estaba diciendo a Moisés? ¿Por qué no iba? Porque su corazón estaba ¿qué? No había santidad. No. Había el mundo, Exactamente. estaban involucrados con las cosas del mundo, amaban a Dios, pero también amaban al enemigo. Entonces ahí el Señor decía, yo a este pueblo no lo escucho. Venga usted, interceda por el pueblo, porque al único que yo voy a escuchar es a usted. Exactamente. ¿Por qué? Porque el Señor vio el corazón de Moisés, que era puro, era santo, y que realmente, y sin embargo, por haberse airado Moisés y haberle pegado a la roca, ¿qué pasó? Con el Señor no hay ninguna excusa. Porque mire que Moisés, ¿qué pasó? Dice que golpeó la roca en vez de hablarle, porque el Señor le dijo, háblale, no le dijo, golpear. Entonces le dijo, háblale. Entonces, como la golpeó, le dijo, ahora usted no entrará. Imagínese. Entonces, ¿cómo podemos ver que, perdóname, pero la gente ahorita está diciendo, no, tranquilo, es que estamos en la gracia. Sí. Y Dios perdona todo. Dios perdona todo. A ver, si a Moisés por así decirlo, no le pasó esa fallita, ese errorcito, no se lo pasó. Ahora mucho menos a los que, como tú decías, están en la mesa de Dios y en la mesa de los demonios. Y que estamos en la gracia. ¿Qué quiere decir? Que más tremendo, porque en ese tiempo, a los becerros eran lo que esto, pero ahora ¿quién? Al Señor Jesús que se dio. Eso es algo tremendo. Estudiemos bien la palabra del Exactamente. Señor. Entonces hoy de verdad que el Señor habla y nos está preguntando, ¿realmente tú estás entrando al trono de la gracia? ¿Estamos entrando realmente al trono del Señor?
Estamos, como decimos, yo voy y le oro a Dios y yo sé que Él me está escuchando. Realmente estamos siendo así, o estamos siendo como Aarón, que tenía en su corazón varios dioses y de lo que había en su corazón de eso daba. Y de eso hizo. Hoy vamos a ir a una fiesta. Hoy vamos a volvernos locos, hoy vamos a tomar, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a fornicar, a adulterar, y mañana pues adoraré al Señor. Como el que reza, peca y empata. Entonces, pero no, hermanos, tenemos que nosotros de verdad saber y entender si estamos entrando ante el trono del Señor, si estamos hablando cara a cara, así como decía la palabra de Dios allí, que Moisés veía, hablaba con el Señor cara a cara y de verdad se entendían, y sé esto porque el corazón de Moisés era un corazón limpio delante del Señor. Amén. Entonces eso es una reflexión para nosotros realmente, que estemos mirando bien si el Señor realmente está con nosotros o no. Amén. 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 Vamos a orar, vamos a darle gracias a mi Padre. Padre, te damos gracias por esta palabra tan linda y tan preciosa, Señor. Gracias porque tú nos hablas y nos abre el entendimiento, Señor. Señor, ayúdanos a que realmente nosotros seamos, Señor, realmente esos hijos tuyos, Señor, que seamos aceptos a ti, Señor. No que nuestra oración para el Señor, Señor, tenga estorbo por nosotros mismos, Señor, sino que realmente nosotros, Señor, hagamos las cosas que tú quieres, Señor, que seamos, Señor, buenos siervos tuyos, Señor, para que ser aceptos a ti, Señor, ser escuchados. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido por aquellos, Señor, que han escuchado esta palabra y que a veces dice, sí, de verdad que uno hace las cosas malas, y que se vuelvan al camino del Señor. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias a Dios. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Un día estaba muy triste y sentía que no había esperanza para mi vida. Pensaba, ¿qué será de mi existencia? Estaba muy agobiada y no encontraba la salida de la angustia que sentía. Miré a los cielos y dije, si en verdad existe Dios, revela tu existencia en mi vida. Entonces escuché una voz que me decía, tu existencia es la prueba de todo. Entonces me dijo, cuando tú estabas sola, yo estaba contigo. Cuando te maltrataron, yo te cuidé. Cuando estabas enferma, yo te sané. Cuando los hombres te pisotearon, yo te amé. Cuando tus padres te dejaron, yo te adopté. Fue ahí que vi la cruz y me di cuenta que el que se había crucificado era Jesús por mi vida. Entonces puse la mirada en el rostro de Jesús. Estaba lleno de sangre y destrozado, pero con una mirada sonriente de amor y satisfacción por mí. Entendí que Él es la esperanza de mi vida y que todo su sufrimiento fue el reflejo del amor y el gozo de mi existencia. En ese momento, saltó mi corazón de alegría por entender la salvación de mi alma, y comencé a amar a Jesús y su palabra con todo mi corazón, y dije, nada ni nadie me podrá separar del amor de mi Cristo, porque he descubierto que sin Él nada soy, porque Él me dio el valor que nada ni nadie me había podido dar.